la sangre del Cordero puedo entrar. Ya no hay separación, hay amistad. Con confianza yo me puedo acercar ante el trono de la gracia puedo estar. Cerca estás, tú nos escuchas. 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 La sangre del Cordero puedo entrar. Ya no hay separación, hay amistad. Con confianza yo me puedo acercar ante el trono de la gracia puedo estar. Cerca estás, tú nos escuchas. 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 Me puedo acercar a tu santo lugar. Me puedo acercar, contigo quiero estar. Me puedo acercar a tu santo lugar. Me puedo acercar, contigo quiero estar. Me puedo acercar a tu santo lugar. Me puedo acercar, contigo quiero estar. Me puedo acercar a tu santo lugar. Me puedo acercar, contigo quiero estar. Hay libertad, no hay condenación, hay amistad en Cristo Jesús. Hay libertad, no hay condenación, hay amistad en Cristo Jesús. Hay libertad, no hay condenación, hay amistad en Cristo Jesús. Hay libertad, no hay condenación, hay Buenas noches, ¿cómo están todos?
Un saludo grande para toda la familia, para todos los amigos que en este día, en esta noche podemos compartir juntos nuevamente con ustedes. Agradecidos a Dios por tener este lugar, este espacio donde podemos hablar la palabra, compartir la palabra, y queremos poder llegar en esta noche a cada uno de ustedes con un mensaje de parte de Dios, con una palabra de parte de Dios, y oramos para que sea de bendición y esperamos que se encuentren todos bien. Vamos a ir a la palabra. Para comenzar en esta noche esta palabra vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1. Una palabra muy conocida, una palabra que nos identifica mucho a cada uno de nosotros, una palabra que creo que el Señor siempre está marcando, hablando en nuestras vidas, y como hijos de Dios es lo que anhelamos y debemos procurar permanentemente, ¿sí? Por eso compartir esta palabra en esta noche. Dice así Romanos 8, del versículo 1 en adelante. El título es Viviendo en el Espíritu. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la del pecado, de la ley del pecado y de la muerte, por lo cual era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de las carnes es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vamos a parar ahí. Y saben qué importante que es que cada uno de nosotros podamos anhelar, desear vivir en el Espíritu. Porque claro, cuando uno dice vivimos en el Espíritu, o querer vivir en el Espíritu, suena realmente como un desafío muy grande, suena como que es un reto el cual personas como nosotros nos cuesta permanentemente vivir en el Espíritu. Pero saben que la palabra de Dios acá, el énfasis no está en cuánto yo puedo vivir en el Espíritu. El énfasis de esta palabra no está en cuánto yo logre hacerlo. El énfasis de esta palabra que acabamos de leer, que Pablo hablaba, que Pablo predicaba a los romanos, es que Jesucristo dice que venció la ley del pecado. Habla de que Jesucristo pudo vencer al pecado, pudo vencer la ley del pecado. La ley era la ley de Moisés. Y habla que Jesucristo pudo vencer esa ley. ¿Qué era esa ley? Es la ley que justamente marca el pecado. Y dice la Biblia que donde hay pecado hay muerte. Como nosotros ya vivimos en una herencia de pecado, la raza humana vive en una herencia de pecado, dice que nosotros no podíamos lograr vivir una vida de santidad, una vida de paz, una vida de comunión con Dios, ¿sí? Si no se cumplían ciertos ritos. Lo hemos compartido en otras palabras, lo hemos hablado, algunos estudios que hemos dado de esto, y si no se hacían ciertas normas, no se cumplían ciertas normas de la ley, la persona no podía ser libre del pecado, o el pueblo no podía ser libre del pecado. Pero qué interesante lo que habla Romanos, de cómo vivir una vida en el Espíritu. Esto es lo que creo que el pueblo de Israel buscó tanto, o lo que Dios anhelaba tanto, en lo cual ellos se manifestaran, ¿no? En la vida del Espíritu, en vivir una vida permanentemente en comunión con Dios, en vivir una vida libre de pecado. Esta ley que hablamos recién, de que Moisés escribe esta ley de parte de Dios, era una ley que condenaba a aquellos que no podían cumplirla, ¿no? Saben que es un triunfo el cual a nosotros nos hace, como dice su palabra, más que vencedores. Y el poder vivir en el Espíritu, que nosotros podamos vivir en el Espíritu, nos hace estar plenamente en comunión con Dios. Nos hace estar libre de culpa, nos hace estar libre de juicios. El que podamos vivir en comunión con Dios, el vivir en el Espíritu, nos lleva a que siempre las cosas pasadas, dice la Biblia, ya pasaron y Él hace todas nuevas. Quiere decir que cuando nosotros vivimos en el Espíritu de Dios, vivimos en comunión con Dios, no hay ley que a nosotros pueda marcarnos,
No hay ley que a nosotros pueda frenar nuestras vidas. No hay nadie que pueda juzgarnos, no hay nadie que pueda determinarnos. Pero ahora, ¿qué habla la palabra? Habla de la ley del pecado y que la carne tiene que morir. ¿Qué sería la carne? ¿Es el cuerpo? ¿Es lo que nosotros tocamos, carne, carne? La palabra cuando habla de carne, que habla muerte a la carne, que la carne debe morir, que el espíritu debe vivir, lo que es la carne es el hombre caído, la raza caída. ¿Sí? Es todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Eso vendría a ser, para resumir un poco esta palabra, carne, ¿no? Es todo aquello que nos aparta de la voluntad de Dios, todo aquello que se opone a la voluntad de Dios, sean deseos, que vamos a verlo, sean intenciones, sean propósitos, sean acciones, todas estas cosas que se oponen a Dios y a su voluntad, habla de carne. Es lo que habla la palabra en cuanto a lo que es la carne. ¿Sí? Dice la palabra que la carne para nada aprovecha. O sea, no es que vamos a desechar el cuerpo. La carne para nada aprovecha. Este término en la palabra de Dios, la carne es el pecado, son los deseos que nos van a ir desviando del propósito de Dios. ¿Sí? Todo lo contrario a los deseos del Espíritu, a la vida del Espíritu. Entonces la carne es todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Todos aquellos que vemos que quiere oponerse a que nosotros busquemos a Dios, a que nosotros conozcamos a Dios, a que nosotros sirvamos a Dios, a que nosotros le entreguemos nuestra vida a Dios. La carne es todo eso. Es toda la oposición en cuanto a los propósitos de Dios, en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la voluntad de Dios. Eso es la carne. Todo aquello que va a oponerse, todo aquello que va a querer desviarnos. Y la palabra nos dice que vivamos en el Espíritu. Porque lo que hace morir la carne es poder vivir en el Espíritu. Y obviamente todos hemos vivido en carne o tenemos algunas situaciones de carne. Miren lo que dice en Gálatas, vamos a leer en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Pablo hablando también a los de Gálatas. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Vemos claramente la oposición, ¿no? La oposición al Espíritu, al vivir una vida en el Espíritu. Y a veces nos imaginamos o creemos o tenemos concepto de que vivir en el Espíritu es algo difícil de alcanzar, difícil de lograr. Pero Romanos, lo que leímos en Romanos, nos deja muy claro que Jesús ya venció la carne, que Jesús ya venció el pecado, que Jesús ya venció todo eso que nos separa de Dios, que se opone a Dios. Y por lo tanto, cuando lo tenemos a Él en nuestras vidas, tenemos el deseo de vivir en el Espíritu, de caminar en el Espíritu, ¿no? Y acá lo que está diciendo es de oposición. Lo que habla en cuanto a la oposición de la carne, lo que habla en cuanto a cuando la carne se opone contra el Espíritu, es eso que nos quiere a nosotros hacer vivir una vida en la cual Dios no planeó, no preparó para nosotros, no predestinó para nosotros, porque hemos sido predestinados, creados por Dios, predestinados para una gloria eterna, creados en imagen y semejanza de Dios, y justamente la carne es toda la oposición a esto, es todo lo que se va a oponer a esto. Entonces, lo que Pablo está hablando de una vida en el Espíritu es la plenitud de Dios en nuestras vidas. Dice su palabra, vamos a seguir leyendo ahora en el versículo 7 del capítulo 8 de Romanos, que lo leímos recién, dice, pero por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Vemos que la clave está en eso, ¿no? En saber que Jesús mora y habita en nosotros,
Cuando entendemos que el Espíritu Santo mora y habita en nuestras vidas, nosotros tenemos que tener la seguridad de que la vida de Cristo, la plenitud de Dios, está actuando en nosotros, está trabajando en nosotros. Ahora, como hombres sujetos a este mundo, por así decir, sujetos el cuerpo físico, nuestras vidas, sujetas a estar en la tierra, los deseos de la carne van a estar siempre. Dice la palabra que estos deseos combaten entre sí permanentemente, los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Porque el espíritu que ya mora en nosotros, sorprende esta palabra que dice que el espíritu de Dios mora en nosotros, habita en nosotros. Pero los deseos de la carne también, ¿no? Es interesante ver esto, de que el Espíritu de Dios mora en mi vida y a veces los deseos de la carne moran también en mi vida, ¿no? Cuando la palabra nos dice que nos conviene vivir en el Espíritu, que debemos vivir una vida en el Espíritu, es porque esa vida en el Espíritu va a hacer morir todo lo terrenal, todos los deseos de esta carne que hablábamos recién, ¿no? Y saben que el beneficio de poder vivir en el Espíritu es saber que yo soy libre de todo aquello que quiere en mi vida subyugar mi vida, porque la carne siempre va a querer subyugar nuestras vidas, dominar, ¿sí? Vamos a ver un poquito más adelante lo que habla en cuanto a esos deseos de la carne, que todos los conocemos. Pero me sorprende a mí lo que la palabra de Dios nos revela y lo que la palabra de Dios nos habla, de que cuando tengo al Espíritu de Dios en mi vida, soy libre, tengo libertad. Muchas veces vivimos atados a estos pensamientos, muchas veces vivimos atados a decir, no puedo vencer la carne, no puedo vencer estos pensamientos, no puedo vencer, pero creo que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos da esa libertad y nos da esa autoridad para poder nosotros vivir una vida plena en el Espíritu. Y a veces cuando nosotros hablamos de estas palabras, ¿no? Decimos vivir en el Espíritu. Creo que el Espíritu Santo en este tiempo que mora, que habita en nuestras vidas, nos hace más que vencedor. Saben que los deseos de la carne siempre van a querer estar latentes en nosotros. Van a querer estar ahí pendientes de hacer morir la vida en el Espíritu. Los deseos de la carne van a querer siempre estar peleando contra el deseo del Espíritu, contra la vida del Espíritu. Y seguimos leyendo en Gálatas, en el versículo, Gálatas dijimos 5:16, vamos a leer el versículo 18. Dice, pero si sois guiado por el Espíritu, no estamos bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejías, envidia, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho, antes que participen en tales cosas, los que participan de tales cosas no heredarán el reino de los cielos, ¿no? Más el fruto del Espíritu, ahora vamos a ver el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pablo deja un listado muy claro, muy referente, muy conciso de los deseos de la carne y los deseos del Espíritu, lo que Dios anhela en nuestras vidas. Pablo está diciendo, esto es lo que en nosotros está. Y yo creo que no tiene que haber vergüenza en esto. ¿Por qué? ¿En cuanto a qué? En cuanto a que esos deseos uno puede decir, están en mi vida, lucho con los deseos, estoy luchando con estos pensamientos, estoy luchando con esto. ¿Por qué no tiene que haber vergüenza? Porque si la palabra de Dios dice que esto está en nosotros, o puede habitar, o puede morar en nuestras vidas, dice que Jesús lo venció la ley del pecado que me ate a vivir una vida subyugada en estos deseos de la carne. Por lo tanto, que en mi vida estén deseos, pensamientos o anhelos, o esto que mencionábamos, o hayan sido parte de mi vida, creo que el gozo mayor que podemos tener es saber que Jesucristo nos ha librado de eso. Y que cuando pueden venir estos deseos, estos anhelos, esta obra de la carne en nuestras vidas, que no solamente se manifiesta en eso, en muchas otras cosas más, yo debo saber que la vida del Espíritu Santo de Dios ha vencido todo esto.
Por lo tanto, cuando yo puedo sumergirme en la presencia de Dios, yo puedo saber que tengo una vida libre de toda condenación, de toda culpa. Entonces muchas veces vemos en nuestras vidas, y por ahí no sé si a ustedes les ha pasado, quizás seguramente, porque todos somos de carne y hueso, y todos sabemos que en nosotros muchas veces están estos deseos, esto lo que la Biblia habla, lo que la palabra habla, carne. La carne amorado está en nuestras vidas. Pero me sorprende saber que el Espíritu Santo, a través de una vida en el Espíritu, nos hace más que vencedores, nos hace más que victoriosos. Saben que la enfermedad, podríamos decir que en el reino de los cielos no va a haber enfermedad, en el reino de los cielos no va a haber estos deseos, en la presencia de Dios, cuando vayamos al cielo, no va a haber enfermedad. Y sin embargo, hoy a muchos nos toca vivir enfermedad. Entonces por eso yo decía que en nosotros no tiene que haber esa vergüenza de decir, esto ha estado en mi vida, o esta vieja vida ha estado en mí, o yo hacía esto antes, o esto hizo en el pasado. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos lleva a una vida libre de toda condenación, de toda culpa. Y creo que lo hermoso de esto es saber que el Espíritu Santo nos da de su presencia para vivir en el Espíritu. Esto que leíamos recién, que el Espíritu es paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son cosas, como Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado todo. Pablo decía esto, ¿no? No es que en nosotros, cuando aceptamos a Cristo, ya no hay más deseo de la carne, ya no luchamos más contra el pecado, ya no luchamos más contra esos pensamientos, ya no luchamos más contra nuestro carácter, contra nuestras cosas. Todo lo contrario. Esto va creciendo a medida que vamos conociendo al Señor, a medida que vamos estudiando la palabra de Dios, a medida que vamos conociendo al Espíritu Santo, de esa vida en el Espíritu, todo esto va menguando, todo esto va pasando, ¿no? Todo esto va quedando atrás o en el olvido. Y cuando quiere florecer, tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude a vencer. Cuando estos deseos quieren florecer en nuestras vidas, sabemos que el Espíritu Santo está ahí para darnos esa vida en el Espíritu, esa plenitud de Dios. Y es interesante ver esto, ¿no? Porque si entendemos que en el cielo, supongamos, ponemos este ejemplo que pusimos recién, no hay enfermedad. ¿Por qué tenemos que padecer enfermedad nosotros acá? Porque aún estamos sujetos a este cuerpo, ¿no? Porque aún estamos sujetos a esta vida. Entonces la palabra de Dios, ¿qué nos dice? ¿Qué nos revela? ¿Qué nos habla la palabra de Dios? Que Cristo padeció por nosotros para poder vencer la ley del pecado, para poder vencer la carne. Ahora tenemos una victoria en nuestras manos, en nosotros, que Jesús nos regaló. Entonces, esa victoria que Jesús nos ha dado de poder vivir en el Espíritu, de vencer la carne, de vencer todo aquello que se opone a la voluntad de Dios, de vencer en nuestra vida todo aquello que se opone a cumplir el propósito de Dios, nosotros, como dice la palabra, nos hacen más que vencedores, ¿no? Y seguro que luchamos con muchas cosas, con situaciones, pero cuando yo entiendo que yo vivo en el Espíritu, esto no me deja exento de problemas, de dificultades, de luchas, de tentaciones. No nos deja exento, no nos deja fuera. No podemos decir, ahora tengo el Espíritu de Dios y yo camino inmaculado. Todo lo contrario. Creo que el enemigo también busca de todas formas, de todas maneras, hacer que la carne florezca, que los deseos de la carne, que dice que son una enemistad contra Dios. Son dos enemigos arrésimos, la carne y el Espíritu de Dios. Entonces la palabra en esta noche es saber que somos fortalecidos por el Espíritu Santo. De saber que es tan importante vivir la vida en el Espíritu, porque cuando pasamos por problemas, por luchas, porque cuando pasamos por dificultades, por circunstancias, tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Tenemos la vida del Espíritu Santo en nosotros. Podemos vivir, es posible, la palabra de Dios nos dice que es posible vivir una vida en el Espíritu. No que no te vas a sentir triste, angustiado días felices o días tristes. No es que no vas a pasar por problemas, por lucha. Acá se centra el mensaje de esta palabra en que Jesús venció por nosotros. En que Él nos ha hecho más que vencedores. En que dice que Él venció la ley del pecado y de la muerte. Y dice que Cristo está en vosotros. Dice la palabra que Jesucristo está en cada uno de nosotros y que Él ha vencido y que Él nos ha dado victoria sobre la muerte, aún sobre la muerte y sobre el pecado. Saben que cuando nosotros muramos,
la palabra de Dios, como lo hemos hablado, hay dos muertes, una muerte natural y una muerte espiritual. Y por las dos podemos llegar a pasar todo, ¿no? La muerte natural, la cual todos vamos a vivir, ese momento de una muerte natural, pero la muerte espiritual, ¿cuál sería? Cuando no vivo una vida en el Espíritu. Cuando yo no vivo una vida en el Espíritu, lo que no lo vivo en el Espíritu, dice la palabra acá, lo vivo en la carne. Lo que no vivo en el Espíritu de Dios, lo voy a vivir en la carne. ¿Por qué? Porque eso está ahí. Entonces, ocupa un lugar uno o lo ocupa un lugar otro. Y Dios anhela, Dios desea que podamos tener una vida en el Espíritu. Dios ha decidido que nosotros vivamos una vida en el Espíritu. Porque nos ha dejado todos los medios, todos los recursos. Su mayor recurso es el Espíritu Santo de Dios para nosotros. El Espíritu de Dios mismo es el que fue enviado a la tierra cuando Jesús partió y que en nosotros hoy está permanentemente. El que trabaja permanentemente por nosotros, a nuestro favor, a su favor, es el Espíritu Santo. Es el que día a día está trabajando a favor nuestro. No estamos solos. No estamos solos contra esta lucha de la carne. No estamos solos contra la lucha en la vida. No estamos solos contra luchar contra nuestros deseos, contra nuestros pensamientos. Todo lo contrario, Jesús dijo, yo ya vencí. Tranquilo, hijos, que yo ya vencí por ustedes esta ley, la ley del pecado. Tranquilo, hijos, que yo ya vencí la carne por ustedes. Tranquilo, hijo, que yo tengo para vos, tengo para cada uno de ustedes una victoria asegurada, una victoria garantizada, nos dice el Señor. Entonces esta vida en el Espíritu es posible. Esta vida en el Espíritu que el Señor nos habla en su palabra, nos es posible. Miren lo que dice el versículo 14 de Romanos capítulo 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, ¿no? Tome esa palabra, temor. ¿Cuántas cosas nos producen temor en nuestras vidas? Dice, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Esta palabra, Abba Padre, quiere decir tengo un papá, tengo un padre que me ha recogido, tengo un padre que me ha amparado, tengo un padre que me ha cubierto mi desnudez espiritual, que ha cubierto mis errores, mis fracasos, mis frustraciones. Tengo un padre que decidió enviar a Jesucristo a morir en la cruz para vencer esta ley del pecado, para darme libertad, para darme pleno acceso a la presencia de Dios. Esta palabra que dice Abba Padre, habla de un hijo que realmente está diciendo yo tengo un papá, tengo una identidad como hijo, pero tengo un papá el cual me ha reconocido como hijo. Tengo un papá que me ha adoptado, que me ha hecho suyo, que me ha hecho heredero de todo lo que él tiene. Entonces esta vida de vivir en el Espíritu nos trae beneficios, nos trae gozo, paz, plenitud, paciencia, nos hace crecer, nos hace madurar en el Señor. Saben que Jesús, cuando estuvo en la tierra, fue guiado por el Espíritu Santo. Jesús entendió y supo que solo no podía vencer la ley del pecado. Jesús sabía que él no podía cumplir la misión que tenía por delante si él no vivía una vida en el Espíritu. Si él no vivía bajo la guía, bajo la dirección del Espíritu Santo. Jesús sabía esto. Dice la palabra que Jesús se iba a orar, se apartaba a orar, buscaba a Dios, buscaba su presencia. Porque cuando queremos nosotros vencer por nuestra fuerza, por nuestros propios méritos, no podemos. Porque esa carne está en nosotros también. Porque si la palabra dice que los deseos de la carne combaten contra los deseos del Espíritu, es porque los dos están ahí, ¿no? Está el vencedor, que es el Espíritu, pero también hay un enemigo que se opone a esto. Por lo tanto, tenemos que entender que están. Ambos están, la vida del Espíritu y la vida de la carne. Los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Por lo tanto, el Señor nos aconseja en su palabra que debemos vivir en el Espíritu. El Señor acá nos está aconsejando y nos está diciendo, les aconsejo que puedan vivir en el Espíritu, que puedan buscar esa vida en el Espíritu, que puedan buscar la plenitud de Dios, que puedan buscar el consejo de la palabra de Dios, que puedan hacer que esos malos deseos, esto que hemos nombrado, estas dos listas que hemos nombrado, de los deseos de la carne y de los deseos del Espíritu, el Señor nos dice, les aconsejo que puedan anhelar que los deseos del Espíritu estén en nosotros, moren ustedes. Y cuando entendemos esta palabra, cuando vemos que el Señor dice que nos hizo más que vencedores por medio de Cristo, cuando vemos que el Señor ya nos ha dado la victoria, nos resta aferrarnos a Él,
nos resta seguir caminando en pos de Él. Como Jesús caminó y dijo que pudo vencer, ¿cómo pudo vencer? Por la vida en el Espíritu, por lo que Él vivió en el Espíritu. Para que podamos ver, vamos a leer en San Juan capítulo 12, versículo 27. Miren lo que dice Jesús en esta palabra. Y creo, como decíamos recién, cuando tenemos una vida en el Espíritu nos hace vivir vencedores, nos hace vivir más que vencedores, a pesar de nuestros deseos, a pesar de cómo nos sintamos, a pesar de lo que hayamos vivido. Saben que las situaciones que a veces vivimos son porque justamente los deseos de la carne quieren apartarnos, quieren hacer que dejemos, que desistamos de hacer la voluntad de Dios. Hay situaciones en la vida que podemos vivir que también van a batallar ¿contra qué? Contra la voluntad de Dios, contra el propósito de Dios. Pero esto no nos debe hacer desistir. Y lo que nos va a garantizar de que no vayamos a desistir es que tengamos una vida en el Espíritu. Que estemos enfocados en vivir en el Espíritu. Es lo único que nos va a poder mantener firme en la hora de la prueba, en el momento de la lucha, de la adversidad. Eso es lo que nos va a mantener firme. Jesús dijo esto. Versículo 27 de San Juan, capítulo 12. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Esa es la voz del cielo que se oyó. Dice el versículo 29, y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es un momento clave en la vida de Jesús. Es un momento donde Él, ¿cómo se sentía? ¿Cómo comienza el versículo 1? Dice que su alma estaba turbada. O sea, que vivir en el Espíritu nos puede pasar situaciones adversas. No quiere decir que vivir en el Espíritu no vamos a dejar de tener problemas o luchas. El vivir una vida en el Espíritu nos da la fortaleza para seguir caminando en pos de Dios. El vivir en el Espíritu nos da la gracia, nos da el favor, nos da los recursos que da el Espíritu Santo para seguir caminando en pos de Él. Para que cuando estoy como Jesús en este momento, imagínense Jesús, que vivió una vida guiada completamente por el Espíritu Santo. Lejos de compararnos con Él cuando nosotros estamos bien, estamos mal, estamos con deseo, estamos con fuerzas, estamos sin fuerzas, ¿no? Somos así, estos deseos de la carne que permanentemente están combatiendo contra nuestra vida del Espíritu. Nunca debemos olvidar esto, que hay deseos de la carne que quieren combatir con nuestra vida del Espíritu que Dios ha determinado que en nosotros more y esté. Entonces Jesús decía esto, mi alma está turbada, decía Jesús. Pero él entendía, él tenía la sobriedad para decir, pero para esta hora he llegado. Para cumplir el propósito de Dios he llegado. Y creo que el Señor nos deja este ejemplo en la palabra. Sabía que estaba turbado, sabía que llegaba un momento difícil. Hay tres puntos importantes en estos versículos que hemos leído. Jesús sabía que estaba turbado, ¿sí? Jesús sabía que para esa hora Él había sido designado, para esa tarea había sido designado. Y lo otro que sabía era que el enemigo ya iba a ser echado fuera del mundo, iba a ser vencido. Son tres cosas que se conjugan, muy importante. El estado de ánimo de Jesús, el propósito para el cual había sido traído a la tierra, que tenía que cumplir, y el resultado de todo esto. ¿Cuál era el resultado? Que dice que el príncipe de las tinieblas, dice que el diablo iba a ser vencido, echado fuera del mundo. Ya la muerte que Satanás tenía hasta ese momento, ¿sí? Hasta ese momento él tenía la llave de la muerte, dice la Biblia. Que Cristo cuando murió y resucitó, bajó y le arrebató esa llave. ¿Qué es esa llave? Es esa ley del pecado que el hombre no pudo cumplir. Es esa ley del pecado, de la carne, que el hombre no pudo vencer por sí mismo. Y esa es la ley que venció Jesús por nosotros, la cual nos permite hoy vivir una vida en el Espíritu, la cual nos permite hoy vivir una vida plena en su presencia. Y no importa si estemos turbados como Jesús estaba, tenemos que tener en claro el propósito, tenemos que tener en claro el llamado de parte de Dios, tenemos que tener en claro lo que Él nos llama a hacer.
Y creo que lo primero que Él nos llama a hacer es tener comunión con Él. Para poder vivir una vida en el Espíritu tenemos que tener al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Usted y yo debemos vivir en comunión con el Espíritu Santo. No tenemos que perder la visión como Jesús en este momento, esa turbación de alma que dice, mi alma está turbada. Esa turbación de espíritu que quizás pudo tener su alma. Lo que está diciendo acá son sus emociones. Estaban turbadas. Él estaba como hasta confundido. Pero él tuvo en claro, por el Espíritu Santo, Dios que mora y que habitaba en Jesús, que tenía que cumplir ese momento, que tenía que pasar por eso. Pero también tenía en claro que el príncipe de las tinieblas, que Satanás, iba a ser vencido del mundo entero. Y esta victoria que hasta que Jesús muere en la cruz no se dio para atrás, en todo el tiempo en el cual el enemigo vino a destruir, a robar, a matar, a partir de ese momento Satanás iba a estar vencido. ¿Por quién? Por todos aquellos que acepten a Jesús y que viven una vida en el Espíritu. Estos deseos que Satanás propone, ¿no? Los deseos de la carne, son vencidos porque Jesús nos dio la victoria. Así que en esta noche, para poder cerrar con esta palabra, saber que Jesús tuvo que vivir una vida en el Espíritu para poder vencer, para poder caminar, para poder llegar a la meta. Y es lo que Dios nos habla en esta noche. Lo que Dios nos habla es esto, que anhelemos vivir una vida en el Espíritu. Tenemos que saber que tenemos estos recursos, de que Dios ya venció por nosotros. Y que hoy nos resta a nosotros anhelar, desear, caminar en pos del Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor que anhelamos tener esa vida en el Espíritu. Vamos a decirle, Señor, yo quiero caminar en el Espíritu. Quiero vivir, como dice Romanos 8, esta vida en el Espíritu. Es interesante que después pueda leer completo este capítulo de Romanos 8. Dice que aquellos que han vencido, que aquellos que hemos recibido a Cristo, hemos vencido a la carne, hemos vencido el pecado. Somos libres, tenemos acceso a la comunión con Dios, acceso a la plenitud con Dios. Y que cuando esto esté en nosotros, cuando nos sintamos turbados, sea de espíritu o de alma, Jesús se sentía turbado de alma. Cuando uno se siente turbado de espíritu, quizás es porque esos deseos de la carne han comenzado a ganar un territorio, han comenzado a ganar un lugar. Pero tranquilo porque el Señor ya nos ha dado la victoria. Tranquilo porque está a nuestro alcance la vida en el Espíritu. Tranquilo, nos dice el Señor, porque yo he vencido por ustedes, nos dice Dios. Tranquilo porque vamos a seguir caminando, vamos a lograr los objetivos. Como Jesús dijo, para esta hora he llegado y eso que vine a hacer se va a cumplir. Así que creo que Dios nos ha dado las herramientas, nos ha dado los recursos, nos ha dado de su Espíritu Santo para poder seguir avanzando, para poder seguir cumpliendo las metas, lo que Él nos ha propuesto, lo que Él nos ha llamado a hacer. Y creo que con esa vida en el Espíritu que Dios nos propone, es como dice su palabra, nosotros vamos a poder alcanzar la plenitud de Cristo. Amén. Vamos a poder alcanzar lo que Dios nos ha llamado a alcanzar. Vamos a poder vencer los temores. Vamos a poder vencer lo que hay en nosotros. Nuestra carne va a ser vencida. Y ninguna circunstancia creo que nos va a poder apartar si estamos viviendo en el Espíritu. Así que vamos a orar en esta noche. Vamos a decir al Señor que anhelamos esta vida en el Espíritu, ¿sí? Esta vida que el Señor nos ha propuesto. Y cuando ore, dígale al Señor, anhelo esa vida en el Espíritu. Deseo vivir una vida en el Espíritu. Deseo que la carne vaya muriendo, vaya menguando, para que el Espíritu de Dios vaya viviendo en nuestras vidas. Cuando nosotros logramos hacer que eso vaya menguando, ¿no? Y seguramente Dios sigue trabajando en nosotros. Cada uno de esos deseos de la carne que hemos leído, hay mucho más. Sería bueno que pueda investigar, usted pueda buscar en la palabra de Dios. Siempre animo a esto, ¿no? A que las personas no se queden con la palabra que uno comparte. Yo siempre animo a que las personas puedan buscar referido al tema, como una guía, pero que podamos buscar en la palabra de Dios esto, ¿no? El vivir una vida en el Espíritu. Y creo que eso es lo que nos hace crecer, nos hace ir en pos de Cristo, nos hace alcanzar los propósitos de Dios. Para usted, para mi vida, para su familia, para cada uno de nosotros. Así que oramos en esta noche, sabiendo de que Dios nos ha dado victoria, nos ha hecho más que vencedores. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos. Gracias porque nos has regalado tu presencia, nos has regalado este poder vivir en el Espíritu. Nos has regalado poder vivir, Señor, en tu presencia, Señor. Y aun cuando tengamos diferentes circunstancias, los deseos,
las circunstancias desfavorables, la adversidad que se pueda presentar. Como Jesús, vos venciste en ese momento esa aflicción de alma que tenías antes de ir a la cruz, que tu alma estaba turbada, Señor. Pero pudiste estar sobrio, pudiste estar firme, Señor, y dejarnos en tu palabra este ejemplo de que, Señor, sabías a lo que habías venido, el propósito por el cual estabas, la hora que tenías que cumplir y la victoria que estaba por delante. Que así podamos ver nosotros esto en nuestras vidas, los deseos de la carne, los deseos del alma, Señor, las situaciones, las circunstancias que hoy quizás nos pueden estar afectando, los problemas que nos pueden estar de diferentes ángulos, de diferentes frentes, que podamos estar viviendo, Señor. Dios, vos conocés cada vida, cada corazón, Señor. Y si hay personas que están viviendo diferentes luchas, pruebas, que puedan saber, Señor, que hay un propósito en cada uno de ellos y que hay un resultado de victoria que ya nos has regalado, que ya nos has garantizado en este tiempo, Señor. Gracias, Jesús, porque hoy podemos vivir en el Espíritu. Gracias porque tenemos tu Espíritu Santo para caminar siendo vencedores, Señor. Caminando sobre tu verdad, sobre tu victoria, Señor. Somos más que vencedores. Amén y amén. Damos gracias a Dios por poder compartir esta palabra. ¿Amén? Que podamos en esta semana tener una semana bendecida. Mandamos un saludo a toda la familia Iglesia Vástagos, que siempre está ahí, a cada amigo que nos puede ver, que nos saluda, que comparte la palabra, y que podamos estar juntos en familia, siguiendo compartiendo estos momentos que Dios nos regala. Amén. Un gran abrazo a la distancia y que Dios les bendiga. Como agua purificas, como olas en la arena, desvaneces mi condena. Como aire que da vida a lo que ya no respira, soplas nueva melodía. Te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor. Aquí
más que nunca. Quiero ver